intelectual. Bueno, en relación al secuestro y ataque al cuartel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lamento mucho el secuestro de 14 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y expreso mi solidaridad a sus familias, a sus familiares, a sus amigos y compañeros de trabajo. Hago votos para que sean rescatados pronto, sanos y salvos. Los chiapanecos son un pueblo pacífico y trabajador, con rebeldía, con dignidad natural, que no merecen estos eventos de inseguridad. Creo que ahora se requiere una estrecha coordinación. Bueno, creo que ahora se requiere, con este evento, y a ver si yo soy el que estoy manipulando. Creo, creo que este evento criminal debe ponerse atención, no solo por el Estado, sino por la Federación, de lo que está suscitando. Si algún presidente ha puesto toda su atención, corazón y cariño para que le vaya bien a Chiapas, es el presidente López Obrador. Pero la Federación, como un todo, debe redoblar, debe subrayar y debe reforzar a Chiapas, a este estado en este momento. Incluso conozco el fenómeno de Tapachula, de la frontera sur. Es la entrada de miles y miles de migrantes de Centro, Sudamérica y el Caribe. Ahora últimamente, ustedes lo saben, de otras partes del mundo, incluso muchos rusos jóvenes, que desafortunadamente ha atraído también la atención de la delincuencia organizada. Vi el video de uno de los trabajadores y me alegró que estén vivos y sanos. Yo creo que las condiciones que se plantean para su liberación, el Estado no puede sino aplicar la ley. Pero es un asunto de las autoridades. Yo llamo la atención porque el fenómeno migratorio global no lo puede contener un municipio, incluso ni siquiera el gobierno estatal. Es más, el gobierno nacional está batallando. Es necesaria la cooperación internacional para atender este fenómeno a escala global que atrae la atención de bandas delincuenciales por las grandes cantidades de dinero ilícito que obtienen. Estoy enterado que están cobrando entre 5,000 y 9,000 dólares por migrante indocumentado para llevarlos a Estados Unidos.
es muy delicado lo que está pasando. Por eso es que el presidente de la República, el licenciado López Obrador, está poniendo atención como nadie a este fenómeno, porque se requiere un programa integral en materia migratoria para todas aquellas personas que cruzan territorio mexicano. Me dicen que hay cerca de cifras que no se pueden comprobar o no las puedo comprobar yo, cerca de 10,000 jóvenes rusos en Tapachula que vienen huyendo de la leva del reclutamiento forzado para la guerra con Ucrania. Y son jóvenes clase media que no quieren incorporarse a las filas del ejército ruso, y una salida estimulada por Estados Unidos es llegar a Estados Unidos para ser aceptados como refugiados políticos, pero tienen que cruzar la frontera mexicana. Entran por Brasil, bajan hasta los países que colindan con nosotros, y es muy delicado el tema. Entonces, yo creo que es un asunto muy delicado y reforzaría la seguridad en Chiapas. Es un tema que ayer lo comenté en los 2 mítines y creo que es el momento de no aceptar negociaciones. Es lo que yo creo. Es mi punto de vista personal. Hay que hacer uso de labores de inteligencia, de coordinación interinstitucional entre los cuerpos de seguridad y de reforzar la tranquilidad y la paz para los habitantes de esta región del país. Eso es lo que puedo decir, Juan. Está también Miguel Quiroz Méndez, de Ecomayas. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Hay un tema muy constante, ya no solo en Chiapas, sino en gran parte del país, que es el tema de la energía eléctrica, los constantes apagones por fallas en los transformadores. Palenque va a ser sede del Tren Maya, tiene el Politécnico, viene una clínica del ISSSTE, y la ciudadanía sigue sufriendo de apagones de hasta 24 a 48 horas. ¿Qué puede usted decir sobre eso? Ayer también fui víctima temporal de ellos, porque estaba en un restaurante y se apagó. Por fortuna toda la gente es decente, si no el restaurante hubiera quebrado. Se salen sin pagar y ya no habría ningún problema. Pero mi esposa y yo estábamos cenando con un grupo de amigos chiapanecos, entre ellos Nacho, y de repente se fue la luz y me platicó Nacho, y también ya sabía de los constantes apagones. Y luego más tarde en el hotel también volvió a suceder a las 2 horas después. Entonces, yo creo que es importante atender la generación de energía, que la Comisión Federal de Electricidad revise lo que está pasando en este lado del país, porque sí me lo platicaron, pero confío en que se vaya a resolver, porque se requiere una inversión millonaria para la generación de energía y para que con las nuevas inversiones que a Chiapas va a llegar se necesita mayor capacidad para que no tengan ustedes ningún problema, pero seguramente lo va a hacer.
Me alegra que hoy también en el caso de Televisa haya dicho el presidente de la República que se van a rescatar, que no habrá impunidad, que al parecer es una confrontación entre grupos y a la gente inocente no tienen por qué hacerle daño. Entonces, yo le creo al presidente y creo que van a tomar cartas en el asunto, van a tomar decisiones. Por eso yo también creo que es mejor que liberen ya, con vida, a los rehenes, a las personas que han secuestrado ilegalmente. Que han secuestrado, todo secuestro es ilegal. Pero espero que bien. Y lo de la energía lo platicaré en su momento con las instancias, pero se requiere resolver ese tema con la llegada de nuevos proyectos, nuevas inversiones a Chiapas. Entonces estaremos atentos, pero es un asunto delicado que tiene que cubrirse como servicio público en este estado de Chiapas. Timoteo Cruz Montoya. Montejo. Antes que nada, buenos días, doctor. Yo hablo la lengua chol, y a la música, Chehuaya, y la Chiapas, y la Chimale. Bienvenido, doctor, para Chiapas, y de todo nuestro bello estado. Y la pregunta, bueno, como uno de los aspirantes a la candidatura por Morena, ¿cómo está siendo recibido por nuestra gente, por la gente de Chiapas? La verdad, Timoteo, es que muy bien. Me reuní incluso con comisariados ejidales, con líderes campesinos. Yo soy de origen campesino y entendemos muy bien nuestro lenguaje, nos comunicamos fácilmente. Y hoy me di cuenta que están muy conscientes de los problemas de medio ambiente, de producción de alimentos, del grave riesgo de la deforestación y la tala ilegal de árboles, de la pobreza. Entonces me recibieron muy bien. Yo les agradezco tanto en Chilón como en Ocosingo, como en todas las partes donde fui, aquí mismo en Palenque, fui bien recibido y eso lo agradezco en nombre de mi familia, que me acompaña mi esposa y mi hija. Agradecemos mucho las atenciones de los chiapanecos y las chiapanecas. Muchas gracias por todas sus atenciones. José Antonio Sánchez. Sí, José Antonio Sánchez. Buenos días. Una pequeña pregunta. Me presento, soy de Voces de la Selva. Sí. Se supone que Chiapas ha sido bastión del PRI por muchos años. Ahora pues, es Morena quien está batallando aquí. La pregunta que viene es la siguiente. Ricardo Monreal, ¿qué espera de Chiapas y qué le puede ofrecer? Tan sencillamente. Muy bien. Gracias, José. Mira, Morena tiene un gran compromiso con Chiapas y lo va a cumplir. Morena tiene apenas 5 años, vamos a cumplir después del triunfo del 2018, y el presidente tiene un gran compromiso con este lugar. Vi en la cara de los pobladores mucha esperanza para el cumplimiento de los compromisos. ¿Qué se espera de mi parte? Continuar con el proceso de transformación que el presidente de la República inició. Aquí Chiapas no se entiende por qué la pobreza, si tiene tanta riqueza en su suelo, en sus recursos. Falta organizarnos,
falta respaldar a los productores, falta ayudarle a las comunidades, ser más solidarios, tener más justicia, permitirles más libertad en la organización comunitaria. Sí se puede. Yo tengo un gran compromiso porque mi origen es campesino, tengo un gran compromiso con la seguridad pública, con el campo mexicano, los productores, los campesinos, y con la educación, la salud, que ayer me lo comentaron en Chilón, se trasladan muchos de ellos hasta Palenque para el hospital. Hay mucho que hacer en esta región y mi compromiso es nunca dejarlos solos. Por eso vengo hasta acá, por eso fui hasta la selva y por eso estoy comprometido con la gente de Chiapas. Es real lo que estamos haciendo, aunque el propio proceso interno en el que estamos viviendo no te permite hacer compromisos concretos de ofertas políticas, porque está prohibido en esta primera etapa del proceso. Pero vendré ya para hablar con cosas concretas en este lugar y a los lugares que visité y a otros lugares de Chiapas en el proceso formal. Muchas gracias. Saludos allá. Cecilia de Latino, Cecilia Reynoso. Sí, espero yo les dije precisamente al partido que me diera lo que ha cubierto y espero, habían propuestas de que cada mes, a lo mejor lo hacemos antes, entonces en los próximos días seguramente lo vamos a transparentar. Y la otra pregunta tendría que ver, si no tienen, perdón, de acuerdo a cómo se ha desarrollado el proceso de los cuatro que participan en este proceso interno, si el Tribunal Federal Electoral pudiera revocar por algunas cuestiones que se están cuestionando, sobre todo el tema de los espectaculares, el tema de las ofertas, etc. Sí, no hay preocupación, está jurídicamente impecable. Se ha cuidado por el partido mucho, aunque yo he hablado de autocontención, de moderación. Usted seguramente hizo el recorrido que yo ayer. Recorrimos casi 600 o más de 600 kilómetros en un solo día, ayer. Y en los 600 kilómetros vi una cantidad muy importante de espectaculares, de bardas y de lonas, de 2 aspirantes nada más. Yo tenía la confianza y la esperanza de que alguno de mis compañeros hubiera puesto una barda de casualidad. No la encontré. Ni una lona, ni un espectacular, menos, pues son más caros. Pero una pintada así hubiera sido bueno. Pero no la encontré. Y yo digo que hay que autocontenerse, porque finalmente yo confío en la gente, no en las bardas, no en las pintas, no en las lonas, no en los espectaculares. El proceso es tan rápido, Cecilia, que ya llevamos 10 días. El proceso es tan rápido que nos quedan menos de 60.
Entonces, nosotros vamos a continuar igual, con mucho ánimo y mucho entusiasmo, de tal suerte que la gente, los simpatizantes, como es una elección universal vía encuesta, van a poder acceder a la encuesta hipotéticamente todos, incluso militantes de otros partidos, o gente sin partido, o empresarios que no tienen simpatía por nuestro movimiento, pero que este ejercicio es muy innovador. Entonces, por eso no tengo preocupación de que el tribunal pueda afectar al proceso alguno de los candidatos o aspirantes a este puesto interno, o a los cuatro. No tengo ninguna preocupación. Gracias, Cecilia. Francisco Álvarez, Radio Betlán. Buenos días, doctor Monreal. Dos preguntas. ¿Tiro las dos o vamos a una segunda con ustedes? De una vez las dos. Bueno, este innovador, como ustedes llamado proceso de selección, de elección del coordinador, así se llama para no vulnerar el tema electoral, al coordinador de la defensa de la 4T, no solo ha movido al país en una dinámica diferente, sino que los estados que van a elegir gobernador ahora ya también se vieron involucrados. Es el caso de Chiapas, donde tradicionalmente ocurría la designación del candidato presidencial y luego en consecuencia tenían los procesos para determinar al candidato a gobernador. Ahora los candidatos a gobernador están movidos y esto mete en una dinámica, porque pareciera que los propios candidatos tendrán que asumir cierto compromiso con el proceso nacional. Busco de usted cómo ve el proceso de Chiapas, equitativo, como la consideración que usted puede emitirnos. Y segunda pregunta, ya sabemos su amplia experiencia, sus buenos oficios para la política, pero fue complicado que usted tomara la determinación de participar por todo lo que ya vimos en el debate nacional. Supongo que en las formas usted aceptará el resultado si no hay cuestionamiento, pero lo coloca usted en una posición política complicada. Se ha hablado de que habrá premio de consolación. ¿Cuál será el premio de consolación para el mundial? Muchas gracias por responder. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo podría decirte, Paco, que sí, coincido contigo. Este proceso interno de Morena, en el que estamos inmersos los cuatro integrantes de Morena, más los representantes de los otros aliados, vino a dinamizar, yo te diría incluso hasta revolucionar el proceso históricamente aceptado que se suponía en una regla política, que después del 5º año, incluso después del informe del presidente, del gobernador, es cuando iniciaba toda la etapa de movilización y destape que en el pasado era sacrosanto. Ha cambiado la realidad. El propio presidente de la República así lo empujó. El presidente no ha tenido una forma ortodoxa de comportamiento político, ha roto el molde de la tradición política que era de simulación y de dedazo, desde mi punto de vista, y ahora hay un proceso más abierto. En el caso de Chiapas y de 8 estados más, sí ha repercutido y también ha generado un movimiento anticipado
de quienes aspiran a ser los sucesores de los gobernadores. Yo creo que Chiapas va a vivir un momento álgido políticamente, porque tiene todo junto: presidente de la República, gobernador, senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, un solo día. Y eso desde hace 6 años que se acumuló en una sola elección, todos los cargos de elección popular. Se veía la dinámica, que ahora no será la excepción. Yo lo veo tranquilo, el proceso de Chiapas, y lo veo con mucha claridad. Las encuestas son muy objetivas o son muy claras, no tienen lugar a duda. Yo he visto muchas encuestas de Chiapas concretamente y veo que hay un favorito hacia adelante. Sin embargo, pueden cambiar las cosas de momento cuando sucede algún tipo de circunstancias. A lo mejor, si yo opino, soy demasiado parcial, porque yo tengo una amistad y un afecto por Eduardo Ramírez. Para mí ha sido Eduardo una revelación, de verdad. Digo, ustedes son chiapanecos y es amigo mío. Lo conocí hace mucho, pero realmente que lo conocí a fondo fue hace 5 años que llegó al Senado, desde la campaña, pero 5 años que llegó al Senado. Y la verdad es que he visto su crecimiento muy consistente. Yo no recuerdo, y vaya que conozco a mucho chiapaneco, desde 1988 que fui diputado, fueron compañeros míos Toño Pariente, Javier López Moreno, Leiber Martínez, Javier Culebro, Areli Madrid, Sami David y muchos otros. Pero yo no recuerdo, bueno, después senadores, Toño de Tapachula, pues ya hasta falleció, Toño Melgar era senador, con Eduardo Robledo, y no sé si Blanca Esponda era senadora por aquí, no recuerdo, pero estoy hablando de la época del siglo pasado, del siglo pasado, del PRI, porque no había otros. En el Senado no había más que puros del PRI. Ya en el 88 entró Porfirio Muñoz Ledo, de la corriente democrática que venía del PRI, e Ifigenia, ahora compañera nuestra todavía. Entonces, pero yo no recuerdo de todos sus compañeros. Roberto Albores fue compañero mío diputado en el 97. Pero a lo que me refiero, Pablo Salazar fue compañero mío senador en la primera ocasión que fui senador. Entonces, todos los conozco, a todos los conocí y las conocí. Pero repito, no recuerdo a una personalidad política que haya logrado primero ser presidente del Senado y luego ser líder del Senado. Algo debe de tener en su habilidad política y en su capacidad, que ahora está en las grandes ligas, un chiapaneco, porque es el presidente de la Junta de Coordinación Política y es el líder de la mayoría en el Senado. Entonces, por eso yo no opino, porque además conozco a Eduardo antes que a Eduardo Robledo, yo estuve en la campaña de Eduardo. Estoy hablando que sería
No, Eduardo en el 90 y tantos, 90 y no sé qué. 94, ¿no? Vine. Estaba yo en el PRI, era senador del PRI era yo. Entonces, quizá tenga más amistad ahora con los dos, pero con Eduardo más antigua, pues. Y Zoé y Gabino, los hijos eran niños. Cuando yo venía a Chiapas, estando de gobernador Patrocinio, fíjense ustedes, conozco la historia de Chiapas, ¿no? Mucho más, incluso desde antes. Entonces, pero he visto con mucha capacidad y sensibilidad en el trabajo de base territorial a Eduardo Ramírez. Ha comentado usted de que le dijo en la convención del Partido Verde que el Verde podría inclusive ir solo en estados como Chiapas, así. Sí, no creo. Sería un suicidio que fueran solos, porque Morena y el presidente López Obrador están muy fuertes en Chiapas. Ayer lo vi. Ayer la gente me lo decía en Chilón. ¿Cómo se llama la comunidad elegida donde estuvimos? Bachajón. Era una cantidad impresionante y la gente me lo decía. Ayúdenle al presidente López Obrador, no lo dejen solo. O sea, ya muy animada la gente. Entonces, por eso creo que Chiapas tiene en su horizonte un próspero futuro de gobernabilidad, de estabilidad, de desarrollo, de respeto a las comunidades. Y yo sí veo mucha claridad en lo que va a pasar en Chiapas. Por eso, muchas gracias por la pregunta, Paco. Me recordó a muchos amigos chiapanecos que conservo como amigos. Enrique Romero de TV Jaguar, a propósito de Jaguar, Enrique. ¿Dónde está Enrique? Adelante, Enrique. Pero, bueno. También fui a Tonilá. Tonilá. Y Agua Azul también fui. O sea, de todo fui. Muy bien. Su situación es complicada. A veces pienso que eso es un gran romántico. O a veces pienso que es de muy mal caso. ¿Y por qué? Porque estamos viendo en el contexto nacional y en el contexto estatal que hay dos corcholatas súper impulsadas. Una es Claudia Sheinbaum. Hoy las vi por toda la carretera. Una es Claudia Sheinbaum, que el presidente cobija y nutre, y el otro es Adán Augusto, que su cuñado Rutilio financia, además con recursos de los chiapanecos, lo que es lo peor. Entonces, con este rollo que no sabemos también con la idea que va a pasar, queda usted como la persona con más experiencia, con más andamiaje político y con más ética. Pero ¿será eso suficiente para ganar? Porque yo no veo el piso parejo, aunque digan que está parejo. Esa es mi principal inquietud y sobre todo pues la pregunta, ¿considera que va a ganar? Porque si va a ganar, pues qué bueno, ¿no? Sí. Pero si no, sería prestarse un simulacro. Sí. Y eso creo que no es el. Muy bien. Gracias. Bueno, Enrique, tu pregunta, como todas, es muy acuciosa.
tú como decano de La Fuente, de los periodistas desde hace años que nos hemos conocido, y tu claridad siempre ha sido tu nota, por eso no tienes chamba. No te creas. No, miren, Enrique ha dicho dos cosas que yo debo de retomar. Sí soy un gran romántico, sí soy un idealista, soy quizás hasta demasiado utópico. Tenía 37 años cuando conocí al presidente López Obrador. Era senador de la República y el PRI me cerró las puertas para ser candidato o aspirante al gobierno de Zacatecas. Me encontré a Andrés y me dijo: nunca vas a hacer ahí nada en el PRI, te invito a ser candidato del PRD. Y le dije yo: es un suicidio, Andrés, tienes el 5% de la intención de voto y el PRI tiene el 70% de la intención del voto. Y me dijo: no, tú vas a ser gobernador si tú decides cambiarte. Faltaban 6 meses y cuando nos cambiamos, que mi esposa y yo empezamos a recorrer las comunidades, nos decían esto que tú me dices: no hombre, eres un romántico, ¿cómo te atreves a pensar que les vas a ganar al PRI? Y gracias a la gente les ganamos. En 4 meses les dimos la vuelta. Tienes razón, porque yo hablaba de cómo en Chiapas y en otros estados no hay una sola lona, un solo espectacular mío, pues. De Marcelo sí vi algunos, de Marcelo sí vi aquí, incluso en Palenque, algunas colonias. Pero yo te diría que sí creo en el proceso, por lo que tú me dices, si no es un simulacro, si no es una simulación, si no es una farsa. No, yo te diría que no. Si fuera una farsa, una simulación, un pleito arreglado, yo no participaría. No, sí creo en que la gente va a decidir. Y yo voy a asumir con toda integridad lo que resulte. De Claudia Sheinbaum tengo una buena opinión, y aunque las encuestas la colocan a la cabeza, yo espero que en estos 2 meses nos escuchen, como lo estoy haciendo ahora en Chiapas, nos valoren y reflexionen en torno a nuestra capacidad y nuestra visión de país. Es lo único que puedo esperar. Pero con Claudia tengo una relación de respeto y firmé un acuerdo de que no iba a haber agresión y lo voy a respetar. Y con Adán también tengo, es más, para mí Adán es el que ha crecido más. Yo he dicho que quizá Adán sea el que tiene una estructura territorial de base que nosotros no tenemos, porque nos cuesta mucho contratar personal que esté diario recorriendo secciones electorales o municipios. No tengo yo recursos para hacer eso, aunque tengo simpatías de personas, pero yo creo que el que se preparó más con estructura territorial es Adán, y el que ha crecido más en los últimos 4 meses viene de 4 puntos. Ahora hablan de 8, de 10 y hasta de 14. Un punto aquí es 800,000 personas. Es enorme lo que se puede hacer con un punto. Y no es tan fácil, porque lo primero es que te conozcan y luego que simpaticen contigo. Y es muy complicado que en 2 meses puedas lograr colocarte en los niveles superiores. Entonces,
Con Adán tengo una buena relación y es un tipo conciliador, es un hombre, quizá él dice que es el mejor alumno del presidente, que escucha sus consejos y qué bueno. Yo tengo 26 años caminando con el presidente, 26 años. Al lado del presidente fui coordinador en todas las circunscripciones o en 2 de ellas y coordinador general de la campaña en el 2012. Entonces, no me voy a disputar el cariño, la cercanía, el aprendizaje de un hombre del que se aprende. No me voy a disputar con mis compañeros quién está adelante en aprecio, en cariño y en aprendizaje. Pero sí tengo mi propio criterio, tengo racionalidad, tengo autonomía, tengo capacidad, tengo una visión clara de lo que el país necesita. Y esto no implica pelearme con el presidente, no lo voy a hacer. Nunca lo voy a hacer porque es pelearse con la historia. El presidente es la historia reciente y moderna de México. Y con el gobernador del estado, del que todos sabemos que es cuñado de Adán Augusto, es una buena familia la que construyeron. Porque yo conozco a la esposa, a Rosalinda y yo fuimos senadores en el 2006, ella por Tabasco y yo por Zacatecas. Yo tengo mucho aprecio por ella, por esa familia de Adán Augusto López Hernández. Y el gobernador lo conocí él siendo senador del PRD y yo diputado. Y tengo una buena opinión del gobernador, de honesto, de trabajador, de ordenado en su gobierno, no dispendioso, sino ordenado en las finanzas y ordenado en la función del gobierno. Entonces tengo una buena opinión de esa familia y me alegraría que esa familia fueran felices, al menos sus esposos, Rosalinda y el gobernador, y Adán también que sea feliz. Es decir, no lo voy a pelear con nadie, son amigos y la jornada está, debe de estar uno alegre, no debes de angustiarte o estar pensando en pelearte, o agredir o lastimar o insultar. No, hombre. Es una contienda de 2 meses. Llevamos 11 días, mi esposa y yo, caminando. Me acompaña porque le gusta todo lo que hacemos. Y como ya nomás estamos ella y yo, mis hijos ya están casados, ya viven en otros lugares, en otras casas. Entonces mi esposa y yo nos acompañamos y recorremos con mucho agrado el país. Y me ayuda a estudiar, y me ayuda a investigar, y me ayuda a sacar datos. Entonces nos disfrutamos nuestro trabajo ampliamente. Entonces, gracias por las preguntas, porque me permite fijar una posición muy seria de respeto al gobernador, de respeto a Adán y a Claudia, que Dios los ayude y que a nosotros no nos abandone. Saludos. Bueno, ahora sigue el turno de Frank López, de Radiografía Política. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctor. Nuevamente lo vemos por acá por Palenque, porque pues por acá ya lo hemos visto hace un tiempo atrás. Sí, estuvimos había venido 2, 3 veces. Sí, ya lo hemos visto por acá. Preguntarle que usted acatará los resultados de la encuesta para elegir
elegir al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, y que sabiendo que perdiendo, pues ganan alguna posición con el resultado que se obtenga? Sí, es buena su pregunta también, como todas. Mire, voy a acatar los resultados. Escúchese bien. Si firmé, voy a honrar mi firma y mi palabra. Y sobre la compensación o puestos de consolación o otras posiciones, sí se acordó en el Consejo Nacional de Morena que de los 4 de Morena y los 2 de los otros partidos, habría para efecto de incluirlos y no dispersar la fuerza que se obtenga de la personalidad, capacidad o talento de los 6, se acordó en el Pleno del Consejo por unanimidad lo siguiente: el primer lugar será el coordinador o coordinadora nacional de los comités de la defensa por la transformación. El segundo y tercer lugar que queden en la encuesta podrán optar entre ser coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara Federal, es decir, podrían ser uno coordinador de diputados, otro coordinador de senadores, o bien, dice el acuerdo, pueden optar por integrarse al gabinete una vez que se triunfe en el 24. Es la condición, segundo y tercer lugar. ¿Qué va a pasar con el cuarto, quinto y sexto lugar? Dice el acuerdo, los otros compañeros que queden en el cuarto, quinto y sexto lugar podrán también incorporarse en las listas plurinominales de los partidos. Es decir, si es del Partido del Trabajo, en una posición privilegiada que logre ser legislador. En el caso del Verde también, y en el caso de Morena solo quedaría uno en cuarto lugar, también tendría la posibilidad de incorporarse a las listas plurinominales. Así dice el acuerdo, exactamente así dice, y es lo que está vigente. Pero yo no estoy buscando nada de consuelo y estoy luchando por que la encuesta nos favorezca. Como dice Enrique, soy romántico, pero pues soy un irremediable romántico y voy a seguir hasta el final. Gracias, Frank. José Luis Hernández, ahí dice que ya está listo el evento, los invito, pero me falta todavía Hilario y José Luis. José Luis. Hay varias encuestas, doctor, la mayoría pues, lo colocan en un cuarto lugar. A pesar de ello, confío en los resultados finales y entonces se va a sumar al proyecto. Sí, no, incluso hipotéticamente me pueden colocar más abajo, no pasa nada. En una competencia y en una contienda de esta naturaleza, es la gente la que decide. Aún en el peor escenario, me voy a mantener en Morena, no voy a salirme de Morena. Decidí jugarme todo mi capital político con Morena y con el presidente López Obrador hasta el final. Y por último, Hilario, porque ya están esperando en el... Regálame la última pregunta. Sí, a usted le regalo la última. Hilario.
tenemos que hacer un acto de contrición, de reflexión. Hilario, yo estoy en contra de la violencia y estoy en contra del exceso. Soy tolerante, en toda mi vida la tolerancia ha sido mi signo distintivo. Y Morena tiene que revisar muy bien todos sus dirigentes y todos sus estatutos y no dejar sueltos cuando una vez ganan a quienes son gobernantes que hagan lo que crean a su juicio y a su libre albedrío. Ahí creo que Morena necesita tener un código de ética y este Consejo de Honestidad y Justicia intervenir en casos como estos. Yo no estoy de acuerdo con eso y estoy seguro que cada día nos van a exigir más congruencia quienes confían en nosotros y resultados también nos van a exigir. Al último. Eric Guzmán, de la Universidad Palecano. Doctor, muy buenos días. En caso de que usted quedara como coordinador de la defensa de la cuarta T y ya cuando, si le favorece la encuesta, aunque se ve muy difícil y complicada porque pues, efectivamente hay cierto favoritismo y también se podría ver un posible dedazo. Muchos millones de mexicanos votaron a favor de Andrés Manuel. Yo fui uno de ellos. Si se lo digo abiertamente, hoy estoy arrepentido. ¿Por qué se lo digo? Porque hemos visto el precio de la canasta básica, no ha habido gasolinazos efectivamente. Aparte, este es el sexenio con más homicidios, es el sexenio más sangriento que ha habido. Y para poder ganar la simpatía o el amor de los mexicanos, para poder volver a arrasar la cuarta transformación, y si continúe la cuarta transformación, ¿qué harían o qué pretenden hacer? Sí, mira, Eric, yo creo que puede haber personas que, habiendo votado por el presidente López Obrador, hoy estén en el caso como el tuyo, y es respetable. También hay personas que no votaron por él, que quizá por algunos hechos que se han implantado como políticas públicas, ahora sí votarían por él. Como la política social, como la disciplina financiera y la estabilidad económica, como la austeridad o la educación con la mal llamada reforma educativa que quedó sepultada. Yo creo que sí tenemos un gran reto. No, yo no lo minimizo lo que tú me dices. Un gran reto de cómo lograr convencer a los que votaron por Andrés en el 2018 y cómo lograr que no se sientan decepcionados algunos de los que lo hicieron por determinadas circunstancias, como esta de la inflación o la canasta básica o la violencia traducida en los homicidios y desaparecidos que están ocurriendo en el país. No es un buen momento. Yo siento, Eric, que lo que recibimos hace 5 años era mucho más grave de lo que nos imaginábamos en materia de seguridad. Yo creo que a mí me rebasó el nivel de pensar que era fácil resolver el tema de la delincuencia organizada, pero habían avanzado demasiado. Territorios completos los tenían bajo su control y ha sido difícil la lucha, porque el presidente de la República piensa y cree pasar a la historia no como un represor, no como un hombre que haya usado las Fuerzas Armadas para lograr que la letalidad o las masacres se reprodujeran por doquier. Creo que eso
y su sentido humanista fue lo que lo llevó a tomar decisiones como la frase abrazos no balazos, por su sentido humanista. Pero son de los temas que a mí me hacen reflexionar, voces como la tuya, dónde podemos corregir, dónde podemos afianzar, dónde podemos reconquistar esa opinión que teníamos positiva en el pasado y que no debemos perderla. Yo no minimizo lo que tú dices, ni tampoco lo ignoro ni lo ataco, al contrario, me parece que es un signo de reflexión de lo que está pasando contigo y quizá con otros que piensen igual como tú, y eso me preocupa como militante y como fundador de Morena, no cumplir con las expectativas que nos trazamos. A todos muchas gracias, vamos al evento, los invito de todo corazón, acompáñenos, va a estar bueno.